Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Cultura Germinativa. Este es el segundo video que voy a hacer sobre acuaponía, en el cual, voy a explicar lo de la filtración. En el anterior video les dije que les iba a mostrar el filtro, ya no lo hice, una disculpa, pero bueno, aquí está. Este es el filtro y rápidamente para no extenderme, ¿vale? Este filtro es mecánico y biológico, que son las dos filtraciones que necesitamos en un sistema acuapónico. La filtración biológica es la que se va a encargar de hacer nuestras colonias de bacterias que necesitamos para alimentar a nuestras plantas, y la filtración mecánica es la que necesitamos para filtrar los sólidos de comida y de excremento, ¿vale? Ahora, cabe destacar que el filtro no siempre me va a limpiar todos los residuos de comida y de excremento, por lo cual recomiendo tener plantas naturales donde tengas a tus peces para que éstas se aprovechen de los sólidos y no tengas que estar sifoneando constantemente. ¿Qué es sifonear? Bueno, es una técnica que hace un vacío en el fondo y precisamente remueve los sólidos de lo que es tu sustrato. Y pues teniendo plantas naturales nos evitamos eso, se aprovechan ellas de esto y pues bueno, el lugar donde tienes a tus peces va a ser un lugar más cómodo para ellos, más agradable, más natural, y por lo tanto el estrés se reduce, ¿vale? Entonces también puedes tener plantas que ellos comen y bueno, pues también te reduce costos en cuanto a alimentación, ¿vale? Entonces, sigamos. Cabe destacar que no solamente vas a alimentar a tus peces con plantas. Los peces también necesitas variarle la comida y sobre todo tienes que darle alimento vivo, ¿vale? Como chapulines y hay varios tipos de alimentos. Entonces esa es la filtración. En este caso este es mi filtro biológico y mecánico, me sale alrededor de unos 300 pesos. También lo puedes hacer tú casero, de hecho yo voy a hacer uno pero solamente va a ser biológico, lo voy a hacer con una cubeta y eso te lo voy a enseñar en el próximo video, ¿vale? Entonces eso es en cuanto a la filtración. Se necesita una filtración mecánica y una biológica, ¿vale? Otra, el lugar donde vas a meter a tus peces completamente está prohibido meterlos en lugares circulares o cilíndricos, ¿vale? Hay gente que lo hace, sí se puede, pero tus peces van a vivir estresados y no les gusta. Así que los peces se mueven en línea recta, así que tampoco sirve mucho lo alto, más bien lo largo, porque ellos se mueven en línea recta, ¿vale? Entonces procura que sea rectangular donde los vas a meter. Y bueno, pues aparte de que sea rectangular, tienes que ver obviamente también que tenga una altura pues no tan alto, pero pues sí considerable. Y pues dependiendo del tipo de pez que vayas a meter, son las condiciones que ellos necesitan de temperatura, pH, KH y CH. Vámonos rápidamente con el pH. El pH es la acidez del agua. El pH se mide en una escala del 1 al 14, donde 7 es neutro, ¿vale? 7 es lo que normalmente la mayoría de los peces prefieren, pero en este caso los cíclidos africanos, como viven en el lago Malawi en África o en el río Amazonas, pues son lugares donde tienen altas concentraciones de minerales, por lo tanto pues prefieren aguas con un pH entre los 7.7 y 8.8. ¿Qué pasa con el pH? Bueno, el pH entre más bajo sea, el agua es ácida. Entonces imagínate, si tú metes a un pez en un agua que tiene un pH de 4, es como si tú te metieras en ácido. Y pues imagínate lo que pasa si te meten en ácido. Ahora, si tu pH rebasa los 8.9, pues es corrosivo. Entonces es como si te metieran en líquido destapacaños. Entonces pues nada más imagínate lo que sufrirías, ¿no? Entonces es muy importante mantener el pH que los peces prefieren, porque si no simplemente se te mueren.
Y otra, muy importante, la dureza del agua. Estos peces prefieren precisamente el agua dura. El agua dura quiere decir que tiene bastantes minerales, como ya lo había dicho. Hay peces que prefieren aguas blandas. Yo te recomiendo que si vas a hacer sistemas acuapónicos lo hagas con cíclidos africanos. Los cíclidos centroamericanos son bastante grandes, entonces pues vas a necesitar peceras bastantísimo grandes. Mi pecera mide aproximadamente 2,45 metros de largo. No aproximadamente, mide eso. De alto 60 y de ancho 30 y me caben 445 litros. ¿Cómo saber cuántos litros le caben en una pecera? Sencillo, multiplicas largo por ancho o por alto y esa es la cantidad de litros que le caben a tu pecera, ¿vale? Para que hagas tus cuentas y veas cuánta agua vas a requerir. Esto también va a depender de la cantidad de peces y plantas que tengas, para que hagas bien tu cálculo y no te precipites a solamente hacerlo a la y se va, ¿vale? Ahora, muchos videos de acuaponía no te muestran muchas cosas. ¿Por qué? Pues no sé, ni tampoco quiero saberlo, pero yo sí te voy a compartir pues lo que necesitas saber, ¿vale? Entonces, ese es el pH y estos cíclidos africanos prefieren un pH de 7.5 a 8.5. La dureza del agua, que es el KH, y el GH es la dureza total del agua, la vamos a medir cada mes con unos kits que nos venden en los acuarios. Ahora, tú me dirás, bueno, sí, pero yo no sé dónde conseguirlo. Bueno, saliendo del metro Michuca, ahí está el mercado más grande de peces del Distrito Federal y ahí puedes conseguir todo lo que te he dicho: filtros, calentadores, biobolas, sustratos, plantas acuáticas, peces, los abonos orgánicos para las plantas. Todo eso ahí lo consigues, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que ya tienes tu pecera, vas a lavar bien tus sustratos con agua corriente. Es muy importante que no ocupes ningún tipo de jabón, porque pues esto es químico. Solo con agua corriente les quitas bien la tierrita, colocas tu sustrato, llenas tu agua y entonces esta agua pues tiene cloro. No puedes meter ahí a tus peces a menos que la saques directamente de un río descontaminado, pero pues aquí en la ciudad eso no es posible. Así que metes tu agua y pones a trabajar tu filtro. Ahora, tiene que correr un mes para que se cumpla el ciclo del nitrógeno y las bacterias se coman a las bacterias y te generen el nitrito, ¿vale? Pero si tú quieres hacer esto más rápido, puedes tirarle ahí pues unos trocitos de comida para que se empiece a descomponer y genere el amoníaco, o echarle directamente el fertilizante orgánico de las plantas para que se acelere este proceso, ¿vale? En dado caso de que tengas mucha urgencia, pero yo te recomiendo que lo hagas todo con paciencia y tranquilidad para que no te tengas que regresar, ¿vale? Ahora te comento porque aquí tengo arena, pero la arena es solo de adorno, esa no te sirve como sustrato para plantas, para que no cometas ese error de comprarla. Por si la ves y te gusta, si la puedes adornar, pero ahí no vas a poder tener plantas, ¿vale? Entonces, busca siempre sustratos neutros, ¿vale? Sustratos neutros, que pues básicamente todos son neutros. Y yo te recomiendo que utilices el tesontle, porque el tesontle alberga la bacteria Nitrococcus, que es la que se come al nitrato y lo transforma en nitrito, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia al nitrato del nitrito? Bueno, simplemente las moléculas de oxígeno. El nitrato tiene una molécula de nitrógeno y 3 de oxígeno, y el nitrito tiene una molécula de nitrógeno y 2 de oxígeno. Entonces pues nuestras plantas se alimentan del nitrito, pero pues como ya te había dicho, necesitas meter al agua lo que es potasio, hierro, calcio y todas esas cosas que las plantas necesitan, que ya vienen en los abonos que te digo que te venden ahí mismo, que son orgánicos para plantas.
¿vale? Entonces, eso es en cuanto a los peces, es lo que necesitas saber de sus cuidados. Ahora, un pez no lo debes de alimentar tanto, ¿vale? Porque los peces te van a comer las veces que si tú le echas de comer 10 veces al día al pez, el pez se lo come, porque él en su estado natural no sabe cuándo va a volver a comer, entonces su instinto le dice come en cuanto veas comida, porque no sabes cuánto vas a comer. Entonces, ¿qué pasa? El alimento se va a dar dependiendo de cómo veas a tus plantas. Al principio, cuando una lechuga germina o una planta germina, no necesita tantos nutrientes, entonces no vamos a alimentar a nuestros peces más que una vez al día, ¿vale? Después hay un proceso en el que nuestras plantas van a necesitar bastante alimento y es ahí donde vamos a alimentar a nuestros peces 3 veces al día de forma moderada, porque si tú echas alimento a lo loco no se lo van a comer, se va a ir abajo y te va a generar demasiado amoníaco, y después si las transformas vas a tener cantidades enormes de nitrito y vas a sobrealimentar a tus plantas y tus plantas no van a crecer, porque las plantas cuando tú les das de más no crecen, ¿vale? Tiene que ser todo de forma moderada y conforme lo necesitan. Entonces tienes que saber que tienes que cultivar a la misma vez tanto las plantas como los peces. Entonces tienes que saber que al principio, te digo, las plantas no necesitan mucho alimento cuando germinan, ¿vale? Entonces no alimentamos tanto a nuestros peces. Después, a las 2 semanas, 3 semanas de que germinan, la planta entonces sí va a necesitar lo más que pueda de alimentación. Y es ahí cuando empezamos a alimentar a nuestra planta, a nuestros peces 3 veces al día. ¿Correcto? Entonces, después de esas 3 semanas, van a transcurrir 2 semanas y la planta entonces va a requerir una alimentación ni tanta ni poquita, algo moderado. Entonces vamos a dar de comer a nuestros peces una vez al día y le vamos a dar otra, pero en menor cantidad, ¿vale? Casi nada más como probada. Entonces eso es en cuanto a las peces y plantas, para que sepas más o menos cómo es esto de la acuaponía. No nada más es de que, pues los alimento y siempre les tengo que dar la misma cantidad. No, tiene su chiste, ¿vale? Entonces, pues básicamente ya les hablé del filtro, ya les hablé de los sustratos, los beneficios de la planta, sobre los peces y qué más tienen que saber. Si quieren cultivar sobre sistema NFT, tienen que saber que solamente van a poder cultivar hortalizas y plantas que no requieran de mucha raíz. Las plantas que ocupan demasiado espacio por su raíz se hacen en sustratos, que bueno, ya les expliqué que es un sustrato. Esas plantas se cultivan en sustratos, por si quieres cultivar, no sé, jitomate, árboles frutales o algo así, pues ya necesitas superficies bastante amplias donde todas esas raíces puedan echar raíz y se hacen sustratos, ¿vale? Pero en el sistema NFT, que es el sistema de PVC, simplemente se pasa una película de agua de 2 centímetros de grosor, que es la que va a alimentar a nuestras raíces. Ahora, cuando nuestra raíz es muy pequeña y no alcanza esta película, estas lechugas desde un principio, desde que se germinan, las vamos a poner en unas canastitas, ¿vale? Entonces, esta canastita pues no va a tocar el agua, entonces lo que vamos a hacer es a la canastita le vamos a poner un pedacito de estambre que llegue hasta el fondo de donde pase el agua, para que el estambre se moje. Entonces una vez que el estambre se moja, después por absorción el agua sube hasta la raíz, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, básicamente esto es
lo que les voy a decir en el segundo video. En el otro les mostraré el filtro biológico que estoy armando en una cubeta. Y bueno, tienen que tener en cuenta hacer bien sus cuentas para que todo tenga un balance. Entonces tómense su tiempo, vean cuántos litros de agua van a necesitar, cuántas plantas van a plantar y en base a eso se ponen a hacer todo, ¿vale? Entonces yo les recomendaría que si van a